Bien, abra su Biblia en Mateo 5, donde comenzamos a estudiar esta mañana acerca de la mentira. Este es realmente lo que Cristo tiene en mente cuando enseña acerca de los juramentos. Y quiero leer la porción que tenemos en cuestión para que podamos comenzar a tratar sobre ella. En Mateo 5, versículos 33 al 37, la palabra de Dios dice, el Señor Jesucristo hablando: Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Lo que el Señor Jesucristo está enseñando es que Dios quiere que su pueblo, los hijos de su reino, hablen la verdad. El punto en cuestión de este pasaje, aunque habla de los juramentos, en el fondo lo que Cristo está enseñando es que Dios aborrece al mentiroso. Dios rechaza el pecado de la mentira. Dios quiere que su pueblo hable verdad. Recuerde, el Señor Jesucristo está corrigiendo pecados en la gente en el capítulo 5. El primero de ellos fue el homicidio y dijo: ¿ustedes creen que no matan? Pues si te enojas contra tu hermano, si le llamas fatuo, si le llamas necio, ya lo mataste, eres un homicida. Siguiente porción: miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en tu corazón. Así que no solo eres homicida, también eres un adúltero. Y luego, si tú te divorcias por cualquier causa, eres un adúltero. Cristo está corrigiendo la mala ideología que tenían las personas. Ahora, recuerda, ¿cuál es esa mala ideología? Lo que cuenta es lo externo. Entonces, ¿no mataban externamente? ¿No adulteraban externamente? No mentían a todas luces, pero en su corazón, Cristo desnuda el corazón y dice: tu religiosidad no te es suficiente para cubrir el pecado que estás cometiendo. Cristo está desnudando el corazón del hombre en el Sermón del Monte para poner en vergüenza la religiosidad que estaban viviendo los fariseos, los escribas en el tiempo del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el punto de este pasaje es: Dios quiere que hablemos la verdad. Ahora, ¿por qué habla acerca de los juramentos? Bueno, te lo dije en la mañana y vamos a partir de ahí, ¿qué les parece? Porque los juramentos eran la forma preferida en los tiempos de Jesús por el cual la gente mentía. ¿Querías engañar a alguien? Júraselo. Entonces, como juras, estás ganándote la credibilidad de la persona porque se lo estás jurando. Pero después ibas y faltabas a tu juramento, engañando a la persona, encubriendo tu engaño, y finalmente le mentías, lo cual era una forma muy, muy común en tiempos de Cristo, como vamos a ver en un momento más, de usar los juramentos. Ahora, les dije que hay 4 puntos en este mensaje. En la mañana solamente vimos uno. El primer punto fue la permisión de los juramentos. Dios dio permiso de usar juramentos. Y creo que en la mañana esto quedó claro. Vimos pasajes en Deuteronomio, en Números, en Levítico, donde Cristo y Dios desde el Antiguo Testamento habían establecido, y Cristo corroboró, había establecido Dios que el judío podía y debía jurar en nombre de Dios. Eso era correcto. Hubo una permisión clara. Dios mandó a su pueblo: cuando vayas a jurar, jura únicamente en mi nombre. Eso fue lo que dijo Dios. Deuteronomio 6:13, Deuteronomio 10:20, Dios lo dijo: en mi nombre jurarás. Dios había mandado esto. Incluso había dicho que si no lo hacías, o sea, si no cumplías tu juramento, eso te constituía como pecado. Faltar al juramento judío en el Antiguo Testamento era pecar contra Dios. Números 32, Deuteronomio 23, 21 y 23, Eclesiastés 5:4. Cuando Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace de los insensatos. ¿Cómo termina ese texto? Cumple lo que prometes. Entonces, el judío del Antiguo Testamento sabía que Dios había permitido jurar y que el juramento era, escucha, eso nos va a ayudar hoy,
única y exclusivamente en su nombre. Jurar en el nombre de Dios era lo que Dios había mandado. Pero que ese juramento tenía que ser cumplido. Dios había dejado claro: no quiero juramentos a la ligera. No quiero juramentos falsos, es decir, juramentos que dices pero no cumples. No quiero juramentos a la ligera, cosas que prometían sin pensar en la implicación o el costo que les traería cumplir ese juramento. Por lo tanto, hermanos, en la mañana les mostré claramente cómo en la Biblia no solamente personajes piadosos juraron, como Abraham, como Isaac, como José, como Josué, como David, sino que aún mismo la Biblia enseña que Dios mismo juró. Él ha jurado, y hay un pasaje que me encanta. Si puede ir momentáneamente a Hebreos, por favor, la carta a los Hebreos, y vamos a ver ahí cómo la palabra de Dios nos enseña. En capítulo 6, por favor, Hebreos capítulo 6, versículo 16, diciendo, Hebreos 6, 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, esto es Dios, jurar en el nombre de Dios, es lo que hacen los hombres. Y para ellos, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Dicho de otra manera, el hombre cuando quiere ganarse la confianza de los demás, lo que hace es jura. Y jura en el nombre de alguien mayor. ¿Quién es alguien mayor que el hombre? Dios. Así que la manera común de querer asegurar, de tener credibilidad, de que la gente te creyera en un judío, era jurar. Y dice el versículo 16, este juramento es para confirmación. Versículo 17, por lo cual, queriendo Dios, aquí viene, escucha, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, esto es la promesa de salvación, la inmutabilidad de su consejo o de su propósito, interpuso juramento. A ver, un momento. Ese texto dice que Dios ha jurado. Y que ese juramento de Dios es para que los creyentes viéramos que Dios está hablando en serio. Lo que está diciendo el texto. Dios puso juramento a los salvos para que los salvos se dieran cuenta de cuán serio está hablando Dios cuando dice: yo doy vida eterna a todo aquel que cree en mi Hijo. Para que veas cuán veraz es Dios, Dios interpuso juramento. Versículo 17 otra vez, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso juramento. Versículo 18 me fascina, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, me tengo que inclinar ante este texto, porque hay tantos atributos del Señor en esos textos que tendríamos que arrodillarnos ante su palabra. Escúchalo una vez más. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, ¿cuál era el propósito del juramento de Dios? Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Está hablando de la salvación. Y dice que Dios puso dos cosas para que nosotros confiáramos en la seguridad de salvación. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables que Dios es imposible que mienta? Esto en el contexto. La primera de ellas es su promesa. Y la segunda de ellas es su juramento. La promesa de Dios y el juramento de Dios son inmutables. Y es imposible que Dios mienta en su promesa y es imposible que Dios mienta en su juramento. Por lo cual, cuando Dios quiere mostrarle al pueblo suyo qué tan segura es la salvación, qué tan veraz es la salvación, qué tan garantizada es la salvación en Cristo, Él dijo: te voy a dar dos cosas inmutables para que me creas que es seguro. Uno, te prometo la salvación, y dos, te juro que te salvo. Esto es maravilloso, hermanos. Cuando ves eso en la palabra y has creído en Cristo, te da un consuelo porque sabes que te has asido de un fortísimo consuelo en Cristo Jesús, que te has aferrado al ancla que es Jesucristo, que nada puede separarte del amor del Señor, porque Dios ha jurado y ha prometido salvar a los que creen en Él. Esto nos habla de la seguridad de salvación. ¿Cuál es el punto de esto, iglesia? Dios ha jurado. Dios ha jurado. Y si regresáramos a los primeros capítulos de Hebreos,
No solo Dios ha jurado al creyente salvación y vida eterna, sino Dios ha jurado a los incrédulos también, ¿eh? ¿Y sabes qué ha jurado a los incrédulos? Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, hablando de los incrédulos. Dios ha jurado al creyente salvación, Dios ha jurado al incrédulo condenación. Dios es un Dios que jura. Entonces, el problema no es jurar. Dios había permitido jurar, había dado las reglas para jurar y él mismo dio el ejemplo del juramento. Entonces, hermanos, ¿qué está pasando? Vuelve a Mateo 5. ¿Qué está pasando en Mateo 5? Que Cristo tiene que corregir la práctica de jurar que estaban haciendo los escribas y fariseos. Bien, si Dios permitió el juramento, ahora pasamos a nuestro punto 2, la perversión de los juramentos. Los hombres pervirtieron los juramentos que Dios había establecido. Y aquí está lo grave. Dios había establecido cómo jurar. Dio el ejemplo de jurar. Pero el hombre en tiempos de Cristo pervirtió los juramentos y es lo que Cristo va a corregir. Los judíos, empezando por los rabinos, habían convertido los juramentos en la forma predilecta para engañar a la gente, disfrazado o enmascarado por un juramento piadoso. Y de esa manera engañaban a las personas, como una práctica común donde Cristo va a decir, son culpables, son mentirosos. Versículo 33. Ahí comenzamos, hermanos, hablando de la perversión de los juramentos. Versículo 33. Además, dice Cristo, habéis oído que fue dicho a los antiguos. Bueno, un momento ahí, ¿recuerdas que esta frase está 6 veces en el contexto? Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho por los antiguos, pero yo os digo. Recuerda, Jesucristo está confrontando las enseñanzas rabínicas de su tiempo. Enseñanzas que habían torcido los rabinos, hipócritamente habían ajustado la ley a sus conveniencias pecaminosas para poder decir lo que la ley ya no decía, pero que se ajustaba a su pecado. Y hermanos, esto es lo mismo que hace hoy las religiones. Las religiones toman de Dios, lo pervierten y lo ajustan a su pecado, para ser conveniente a su pecado, para que cheque con su pecado, para que combine con su pecado. Entonces dicen, bueno, pecado no es tomar, pecado es que te emborraches, pero puedes tomarte 2, no pasa nada. Entonces te fijas, es tomar el mandato de Dios, pervertirlo, minimizarlo, hacerlo pequeño y ajustarlo al pecado de las personas. Era lo que estaban haciendo los rabinos del tiempo de Cristo. Por eso Jesús dice, oísteis que fue dicho. ¿Y qué decían los rabinos? Mira, versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos o por los antiguos, no perjurarás. Epiorqueo, que significa jurar en falso. Perjurar es diferente a jurar. Solo tenlo en tu mente. Perjurar es jurar falsamente. Jurar es jurar verazmente. Por lo tanto, ahí cuando Jesús dice, oísteis que fue dicho, o sea, sus rabinos les han dicho, no perjures, no jures falsamente. Y eso era correcto, eso estaba bien. En eso los rabinos estaban enseñando conforme a la palabra de Dios, no perjurarás. Eso decía la escritura en el Antiguo Testamento, eso decía Deuteronomio 30, Números 30, eso decía Deuteronomio 23, eso no era el problema. Mira lo que sigue. No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. La palabra ahí cambia. ¿Te fijas? No perjurarás, o sea, no jurarás en falso, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Orcos, que es la palabra ahí, jurar, que significa una palabra solemne, donde pones a Dios como testigo para afirmar o negar algo. Eso es un juramento, ¿no? Jurar es afirmar o negar algo poniendo a Dios por testigo. Entonces, Cristo les está diciendo, a ver, ustedes les han enseñado que no perjuren y que cumplan al Señor sus juramentos. Bien. Tú dirás, hasta ahí vamos bien. Los rabinos estaban enseñando la palabra de Dios. Sí, hermanos, es verdad. Incluso los judíos del tiempo del Señor valoraban la verdad. Sabían que mentir era pecado. Los judíos prohibían perjurar, prohibían jurar en falso. De hecho, me encontré con algunas frases interesantes judías del tiempo del Señor que decían los rabinos. Los rabinos decían este tipo de frases, escucha, en tiempos del Señor. Ellos decían, el mundo se mantiene en pie por 3 cosas: la justicia,
la paz y la verdad. O sea, ellos tenían muy en claro que la verdad era importante. Otros rabinos del tiempo de Cristo decían, el que ha dado su palabra y luego la quebranta es tan malo como el idólatra. Wow, está bien, ¿no? Si alguien daba su palabra y la rompía, o sea, mentía, eso es tan pecado como un idólatra. Es lo que decían en tiempos del Señor. Una más, una última. Los rabinos también decían, 4 personas son excluidas de la presencia de Dios. Número 1, el burlón. Número 2, el hipócrita. Número 3, el que calumnia. Y número 4, el mentiroso. Eso enseñaban los rabinos del tiempo de Cristo. O sea, ellos entendían que la mentira era pecado y ellos valoraban la verdad como una virtud. Ellos entendían que la verdad era lo correcto. Pero aún así, en su pecado, en su religiosidad, habían encontrado la manera de mentir y esconder esa mentira. Ellos sabían lo que la Biblia decía en el Antiguo Testamento. Hermanos, ¿cuál era el problema? Si sabían lo correcto, si creían lo correcto, es que su pecado no estaba en lo que creían o pensaban. Su pecado estaba en lo que hacían. Aquí te va lo que hacían. Los judíos del tiempo del Señor hacían 2 cosas. Y ahí estaba el verdadero problema. 2 cosas. Número 1, abusaban de los juramentos. Esto está en la historia y lo vamos a ver en un momento más en los evangelios. Abusaban de los juramentos. En tiempos del Señor juraban para todo. O sea, habían trivializado los juramentos. Juraban para cualquier cosa. Juraban todos los días para simplemente querer asegurar algo a la gente. Habían vuelto los juramentos en un juego. En un juego. Lo repetían tanto, juraban a cada rato, juraban por cualquier cosa, que ya se estaban abusando de los juramentos de una manera indecente, innecesaria, sin seriedad, de una forma frívola, de una forma trivial, que no es la manera que Dios había mandado. Querían jurar para todo. Si querían venderte un producto, decían, mira, te juro que este te va a hacer más joven. Te lo juro. Y mira, este alimento es mágico, te lo juro. Entonces, cualquier cosa, veías en tiempos de Cristo, gente en el mercado, gente en el templo, gente en la calle, vendedores jurando por cualquier cosa. Entonces, el primer problema de los judíos del tiempo del Señor era que estaban jurando por cualquier cosa, abusando así de los juramentos. Querían usar un lenguaje sagrado para cosas profanas, ¿no? Visto de otra manera. Querían jurar cuando Dios había mandado jurar, pero ya lo estaban hablando para cualquier cosa de cualquier momento de la vida cotidiana. Esto no es correcto. Esto no es lo que Dios había mandado en Números y Deuteronomio. Ellos estaban abusando de los juramentos, pero ese era tan solo el primer problema pecaminoso. El segundo era peor, escúchalo. En tiempos del Señor, además de abusar de los juramentos y jurar por todo, ellos habían alterado la norma que Dios había puesto para jurar. ¿Qué había dicho Dios en Deuteronomio? Por mi nombre jurarás. Dios había dicho, si alguien va a jurar que sea en mi nombre, pues los judíos del tiempo del Señor se habían inventado, sacando una carta de la manga para hacer lo siguiente. Ellos decían, si juras en el nombre de Dios, escucha, esto es lo que ellos decían, es lo que Cristo está combatiendo. Si entiendes esto, vas a disolver la comprensión de este pasaje. Escucha, los judíos del tiempo de Jesús decían, si juro en el nombre de Dios, tengo que cumplir a fuerzas. Pero si juro por Jerusalén, si juro por el cielo, si juro por la tierra, o si juro por mi propia cabeza, que es lo que está en versículos 34 y 35, decían, bueno, no estoy jurando por Dios, así que lo puedo quebrantar. ¿Me explico, hermanos? Decían, bueno, juro por Dios, ahí sí tengo que cumplir. Pero si juro por el cielo, me voy a escuchar muy convincente, pero no estoy jurando por Dios. Así que lo puedo romper ese juramento. Esa era la idea perversa, hermanos. Y tú dirás, ay, ¿qué? Bueno, eso es lo que hacían.
Es lo que hacían. En tiempos del Señor, ellos habían no solamente abusado de los juramentos, sino habían alterado la forma de jurar. Dios había mandado jurar en su nombre, Deuteronomio 6, Deuteronomio 10, y ellos lo sabían. Por lo tanto, decían, si juro en el nombre de Dios, lo tengo que cumplir obligatoriamente. Pero si juro por otras cosas, quedo libre del juramento. Y puedo engañar, y puedo decirle a la gente, mira, te lo juro por mi propia cabeza. Y eran las cosas que ellos habían inventado. Te juro por mi cabeza, te juro por mis cabellos, te juro por Israel, te juro por el cielo, te juro por la tierra, te juro por esta santa ciudad. Una forma muy común de jurar que está en la historia en esos tiempos. Ellos decían, que no vea yo el bien de Israel, sí. Y decían lo que querían afirmar o negar. En otras palabras, estaban diciendo que Dios me mate. Que Dios me mate si yo no te estoy diciendo la verdad. Entonces, lo que estaba pasando en ese tiempo es que los judíos estaban no solo abusando de los juramentos, sino estaban también alterando los juramentos. Te lo juro por mi cabeza, te lo juro por mi vida, te lo juro por el cielo, te lo juro por la ciudad de Jerusalén. Y entonces, como juraban por otra cosa que no era Dios, ellos decían, puedo quebrar, no tengo que cumplir, porque no fue en el nombre de Dios, no pasa nada. Mira un ejemplo, hermanos, de cómo estaba tan torcido en Mateo 23, cómo estaba tan torcido esto, si me acompañas a Mateo 23, para que veas las clasificaciones horribles que habían hecho los escribas y fariseos en estos tiempos. Ve solamente un poco de esta maraña de perversión que habían convertido los juramentos. Mateo 23, versículo 18, dice, Mateo 23, 18, también decís, era lo que decían los fariseos, Cristo los está confrontando. Mateo 23, 18, también decís, si alguno jura por el altar, este es el altar del templo, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Versículo 19, necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Entonces, fíjate lo que estaban haciendo los judíos. Cuando un judío iba y decía, juro por el altar, eso no cuenta, eso no vale. Pero si decían, juro por la ofrenda que está sobre, eso sí es muy importante. En nuestros días sería algo ilógico, ¿no? Hermanos, juro por el alfolí. Y ustedes dirán, no pasa nada. Juro por el billete de a 500 que está dentro de ese. El pastor está cometiendo sacrilegio. Algo así eran las categorías que estos perversos habían inventado. Y Cristo les dice, ustedes son ciegos y son necios. Escucha la siguiente, versículo 20. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. O sea, era ilógico sus clasificaciones. Versículo 21. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Cristo está enseñando, hermanos, que no importa por qué jures. Al final, todo es de Dios. ¿Puedes ver las clasificaciones perversas que estos judíos religiosos se habían inventado? Ellos decían, no pasa nada si juras por esto, pero si juras por aquello eres deudor. O sea, estás obligado a cumplir. Eso no estaba en la ley. ¿Qué decía la ley? Una vez más, Dios había dicho, por mi nombre jurarás y nada más. Ellos habían inventado, alterado a su propia conveniencia esto de los juramentos, y entonces como juraban por el altar o por la ofrenda o por el cielo o por la tierra o por lo que fuera, ellos se sentían con la libertad de quebrantar ese juramento porque no lo habían hecho en el nombre de Dios. Esta era la perversión, hermanos. Esto era lo que estaban haciendo en tiempos del Señor. Hoy se ha heredado esto miles de años después. Mucha gente, incluso creyentes, usan frases, abusando de frases para jurar, para prometer y al final de cuentas para mentir. He escuchado a gente otra vez que dice, vive Cristo, que esto que estoy diciendo es la verdad. Y sinceramente me dan ganas de decirle, ¿por qué metes a Cristo, sagrado nombre, en tu plática? ¿Qué tiene que ver Cristo en lo que me estás diciendo? ¿Por qué usas el nombre santo para decirme algo que no tiene nada que ver con la santidad? Pero hoy la gente está haciendo cosas como esas. En la mañana yo les decía,
Te juro por mis hijos, dice la gente. Te juro por el tesoro de mis ojos. Te juro por mi vida. Te juro por mi abuelita santa. Te juro, incluso que hacen los religiosos, por la Virgen de Guadalupe. Es cosas ilógicas, pero que la gente llega a hacer, ¿cierto? Entonces, Cristo está diciendo lo mismo ahí y hoy. La gente jura para engañar y mentir. Es todo. Para eso lo usaban y para eso hoy la gente también lo usa, para engañar. Entonces tenemos, escucha, sigue el hilo de esto. Primero en la mañana vimos la permisión de los juramentos. Dios los permitió. Aquí vemos versículo 33, la perversión del juramento. Los judíos habían metido mano y habían torcido lo que Dios había mandado para usar los juramentos a su propio beneficio para mentir. Pero ahora vamos a ver en tercer lugar la prescripción de los juramentos. ¿Qué mandó Cristo? Prescripción quiere decir mandato. ¿Cuál es la prescripción de los juramentos? Versículo 34, Cristo va a hablar y dice, versículo 34, pero yo os digo, aquí va lo que Cristo manda, no juréis en ninguna manera. Ahora tenemos que hacer ahí una pausa. No entiendas mal esa frase, ¿eh? Cristo no está diciendo nunca jures jamás bajo tu vida en ninguna circunstancia. Cristo no está diciendo eso. Y espero que ya lo entiendas. Porque en la mañana pasamos una hora viendo que Abraham juró, Isaac juró, Jacob juró, José juró, Josué juró, David juró, Jonatán juró, Pablo juró. Cristo fue puesto bajo juramento y sobre todo Dios, te lo mostré hace ratito en Hebreos, Dios juró. Así que este versículo 34, hermano, escucha, aquí está la clave. No está prohibiendo absolutamente todos los juramentos. Lo que está prohibiendo es jurar como juraban los escribas y fariseos. No jures de esta manera como ellos juran. No jures falsamente como ellos lo hacen. Y a continuación Cristo va a decir cómo ellos juraban. Pero el punto es, no jures como los rabinos te están enseñando. Ese es su mandato. Cristo no está prohibiendo totalmente los juramentos, porque incluso él fue puesto bajo juramento y lo aceptó, sino está prohibiendo jurar como juraban en el tiempo de estos escribas y fariseos. Esta práctica perversa es la que él está prohibiendo. Ve rápido a Santiago, por favor, Santiago capítulo 5, y podrás ver ahí una iluminación de este mismo principio, esta misma prohibición. En Santiago capítulo 5, versículo 12, Santiago 5:12, si no estás ahí, escúchalo. Santiago 5:12 dice ahora el pastor Santiago, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Tú dirás, oye, como que aquí Santiago lo único que hizo es copiar y pegar, ¿verdad? De Mateo 5. Sí, prácticamente es eso, hermanos. Está diciendo las mismas cosas que Cristo. No jures de la manera común en que los judíos juran, sino que tú sí sea sí, tú no sea no, como dijo el Señor Jesucristo, para que no caigáis en condenación. Entonces la Biblia es clara. Dios no quiere que juremos por cualquier cosa. Dios no quiere que juremos falsamente, que usemos el juramento para engañar. Vuelve a Mateo capítulo 5. La prescripción de Cristo es: no jures como están jurando los perversos, por cualquier cosa y de forma engañosa. No jures así. Versículo 34, pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, y aquí dice cómo lo hacían ellos. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Aquí, bien fácil, vamos a ahorrarnos 2 versículos en minutos. Cristo da 4 ejemplos de cómo juraban los judíos. Dice, los judíos juran por la tierra, juran por el cielo, juran por Jerusalén, la ciudad de Dios, y juran por su cabeza. Así juraban ellos. Y Cristo dice, no jures así. Claro, porque el Antiguo Testamento decía que debíamos jurar ¿por quién? Por Dios, en el nombre de Dios. Pero ya te lo dije, ellos juraban por otra cosa con tal de salirse con la suya para engañar y no sentirse ligado de haber usado el nombre de Dios para cumplir.
Por lo tanto, entonces ellos juraban por estas cosas. Ahora, Jesús escoge estos 4 ejemplos, hermanos, porque tienen mucha importancia. Dice Cristo, no jures por el cielo. Esto es una cita prácticamente de Isaías 66:1. En Isaías 66:1 dice que el cielo es el trono de Dios, y esto es un simbolismo nada más, que el Señor es superior a nosotros que está en los cielos. Por eso Cristo dice, no juréis por el cielo, porque es el trono de Dios. Segundo, Cristo dice, no jures por la tierra, versículo 35, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Estrado es una palabra griega que significa un banco reposapiés. Qué bonito, los que tienen un banco reposapiés, un deleite, ¿verdad? Subes tus pies ahí, acolchonadito, los reposas. Ese banco reposapiés solo lo tenían los reyes, por lo cual era un símbolo de soberanía. El que tiene un reposapiés o estrado es el rey. Y Cristo está diciendo, no jures por el cielo, porque ahí está el trono de Dios. No jures por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Una vez más, esto es una cita de Isaías 66:1, y esto de la tierra quiere decir que Dios es soberano, como rey que se sienta sobre el estrado de sus pies, que es la tierra. Tercero, en versículo 35 dice, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. En otras palabras, no jures tampoco por la ciudad de Jerusalén, porque esta ciudad es la que ha escogido Dios para ser la ciudad del gran rey. Eso lo dice Salmo 48:2, le llama ciudad del gran rey, y eso lo dice también Salmo 87:3, cuando le llama Jerusalén ciudad de Dios. Por lo tanto, hermanos, Cristo está diciendo, ustedes juran por el cielo, ustedes juran por la tierra, ustedes juran por Jerusalén, pero ¿sabes que todo eso no lo debes hacer? Porque Dios ha dicho que jures solo en su nombre, y tú estás rompiendo ese mandamiento. Y hay una cuarta, hermanos, lo deja al final Cristo, creo que con mucha intención, porque dice al final, versículo 36, ni por tu cabeza jurarás, porque era lo que hacía la gente, te juro por mi cabeza. Y en otras palabras, lo que estaba diciendo es que me muera yo si lo que te estoy diciendo no es verdad. Juraban por su propia vida y decían por mi cabeza. Ahora quiero que pienses esto, cuando un judío escuchaba a otro decir, me está jurando por su cabeza, bueno, entonces lo que dice debe ser verdad, porque se está poniendo un juicio él mismo, así que me tiene que estar diciendo. Entonces la gente les creía, y Cristo dice, no jures aún ni por tu cabeza. Eso me gusta, hermanos, porque Jesús dice, no jures por tu cabeza, porque, y da la razón, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. No, tú dirás, claro que sí puedo, pastor, un poco de tinta en el cabello y convierto un cabello blanco en cabello negro, o en cabello negro azabache, o en rojo tornasol, lo que tú quieras lo convierto. No está hablando de eso, hermanos. Lo que Cristo está diciendo no es solamente la cana, convertirla en cabello negro. Obviamente eso no lo podemos hacer. Yo tengo canas aquí desde hace 10 años, comenzaron las canas en mi cabeza. Yo tengo canas y no las puedo convertir en otra cosa. Pero no es lo que está hablando Cristo. Cristo está hablando por simbolismo. Tú no, bueno, ¿qué simbolizan las canas? Edad, ¿cierto? No vejez, no dije vejez, pero edad. Por lo tanto, lo que Cristo está diciendo es, no jures ni por tu cabeza, porque tú no tienes control ni siquiera de tu envejecimiento. No puedes hacer que un cabello blanco se vuelva negro, ni que uno negro se vuelva blanco. No tienes control sobre tu envejecimiento. Es como Jesús diría más adelante en capítulo 6, donde dice, tú no puedes añadir a tu estatura un codo. Es similar. Tú no puedes hacerte crecer 30 centímetros, que era la medida aproximada de un codo. No puedes crecer por tu propia voluntad. Así tampoco puedes alterar el proceso de desgaste en tu cuerpo por el envejecimiento. Entonces, lo que Cristo está diciendo es, no jures por tu cabeza, porque ni de eso tienes control. No jures por tu vida, porque ni de eso tienes control. Oh, hermanos, Cristo fue tan estructural en esto. Escúchalo solamente. Jurar por el cielo es incorrecto, porque ahí está la posición de Dios. Jurar por la tierra es incorrecto, porque ahí está la preeminencia de Dios.
Jurar por Jerusalén es incorrecto porque ahí está la presencia de Dios. Y jurar por tu cabeza es incorrecto porque esa es pertenencia de Dios. Tú no puedes meter en eso las manos. La idea de Cristo es esta: tú no tienes control sobre el cielo, no tienes control sobre la tierra, no tienes control sobre Jerusalén, no tienes control sobre tu propio cuerpo. ¿Sabes quién tiene control sobre todo eso? Dios. Escucha, hermano, por lo tanto lo que Cristo está enseñando es: cualquier cosa por la que jures, en última instancia, estás jurando por Dios. Por Dios. Si juras por el cielo, ahí está Dios. Si juras por la tierra, ahí está Dios. Si juras por Jerusalén, es ciudad de Dios. Y si juras por tu cabeza, le pertenece a Dios. Entonces ellos, entiende la lógica, ellos estaban jurando por algo que no era Dios, esquivando a Dios para poder mentir. Pero Cristo dice: no, así jures por tu cabeza le pertenece a Dios. Por lo tanto, en últimas, estás jurando en el nombre de Dios y estás mintiendo en el nombre de Dios. ¿Me explico? Ellos estaban entendiendo mal. Juro por el cielo, pero el cielo nada tiene que ver con Dios. Juro por la tierra, pero la tierra nada tiene que ver con Dios. Juro por Jerusalén, pero no tiene nada, no está conectada con Dios. Cristo dice: sí, está bien conectada. El cielo es su trono, la tierra es su estrado, Jerusalén es su ciudad y tu cabeza es su pertenencia. Todo, en últimas, es de Dios. Por eso Cristo les está diciendo: ustedes son unos mentirosos. Hoy hay gente así, mentirosa, que empeña su palabra, una frase nuestra, ¿no? Empeña su palabra jurando falsamente para mentir. ¿Qué dice Dios? Juicio. En 1 Timoteo 1:10 habla de los perjuros. Perjuros son personas que usan juramentos para mentir y les llama transgresores en 1 Timoteo 1:10. No, iglesia, Dios no quiere que juremos falsamente. Y no quiere que juremos por nada ni por nadie. El mandato de Cristo es claro: no perjures nunca. Prohibido jurar para mentir. Y tampoco uses otras palabras para querer jurar y escabuirte de la obligación de cumplir. Porque todo lo que digas siempre, en últimas, es en el nombre de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué consejo podemos tener nosotros? ¿Qué es lo correcto? Ya me quedé bien mareado. ¿Juro o no juro? ¿Es bueno jurar o es malo jurar? A ver, el Antiguo Testamento decía que juremos en el nombre de Dios, pero aquí Cristo dice que no juremos como ellos juraban torcidamente. Entonces, juro que hoy como cristiano de la época de la iglesia, del Nuevo Testamento, hoy, ¿debo jurar o no debo jurar? ¿Qué es lo que debemos hacer los cristianos? La respuesta está en el versículo final, versículo 37, y ahí acabamos. Versículo 37 dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Bueno, hay bastante ahí, pero lo voy a resumir para terminar, porque en este último versículo tenemos el cuarto punto, ¿de acuerdo? Ya hablamos de la permisión de los juramentos, hablamos de la perversión de los juramentos, hablamos de la prescripción de los juramentos y terminamos en versículo 37 hablando de la proposición de los juramentos. Cristo propone o da una propuesta. Versículo 37, él propone algo y dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, no. ¿Qué está proponiendo Cristo? ¿Qué nos está recomendando? ¿Nos está recomendando hacer juramentos? No. La propuesta de Cristo es: no necesitas jurar. Cuando hablas la verdad siempre y eres conocido por otros como alguien que siempre dice la verdad, entonces nunca necesitas juramentos. Eso es un cristiano, hermanos. Un cristiano verdadero que ha sido transformado por Cristo, porque Dios transformó su corazón. Efesios 4, una vida transformada que deja la mentira. Colosenses, que ya no mienten los unos a los otros, sino que ahora es veraz. Un creyente verdadero no necesita jurar porque siempre dice la verdad. Iglesia, yo quisiera preguntarte si la gente que te conoce cercana todos los días, que te oye, que convives con ellos, ¿te conoce por ser una persona veraz? ¿Te conoce porque eres una persona que nunca mientes? Las personas que mejor te conocen podrían decir: él o ella nunca miente. Tiene otros detalles, pero nunca miente. Todo lo que él diga es verdad, porque nunca miente. ¿La gente te conoce por eso? Es lo que Cristo está diciendo aquí. La propuesta de Cristo es:
No necesitas jurar cuando tu hablar es sí, sí, no, no. La idea de Cristo es: los verdaderos hijos del reino siempre hablan la verdad. Habla la verdad. No necesitas juramentos. Un creyente nunca es una persona dudosa. Un creyente no es mitómano. ¿Escuchaste bien? Un creyente no es mitómano. En la mañana expliqué eso. Un creyente es conocido por siempre decir la verdad. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. Claro, la mentira pertenece al viejo yo. La mentira pertenece al hombre sin Cristo. La mentira pertenece a mi viejo hombre. La verdad pertenece al nuevo hombre creado según Cristo Jesús. Un creyente es confiable 100%, tiene credibilidad al 100% y no necesita de juramentos. Es lo que Cristo está diciendo. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Esa es tu forma normal de hablar. Es la de un cristiano, es la de un hombre, una mujer que pertenece al reino de Dios, que su palabra es tan segura, sí, sí, o no, no. Es simplemente esta repetición de palabras, es un énfasis de que cuando dices sí, es sí. Y cuando dices no, es no, y punto. O sea que no hay más allá, que no estás ocultando nada, que no estás velando nada, que no estás siendo insincero, que no estás siendo hipócrita. Hermano, ¿vas a venir al rato? Sí, sí, a la reunión, claro que sí. ¿Vas a venir a la mujer sabia? Sí, sí, sí. Y tú por dentro sabes que no vas a venir, pero dijiste sí para que no te fastidie y te insista la hermana Becky, ¿verdad? Entonces, para que no te fastidie, dices, sí, 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 sí. Y tú dices dentro de ti impíamente: al cabo el viernes, ¿qué? ¿Va a ir por mí a mi casa? No. Así que ya mentí. Cristo dice que tu hablar sea sí, y eso signifique sí, y que cuando digas no, eso signifique no. Qué triste es cuando de un cristiano te dice sí y tú dudas, ¿no? A ver, me está diciendo sí, pero ¿será no? Eso es fatal. Eso es hacer blasfemar el nombre de Cristo. Cristo dice: tu hablar sea sí, sí, no, no, es todo. Es un hablar derecho, es un hablar honesto, es un hablar seguro, es credibilidad. La palabra de un creyente es tan segura porque su carácter es la garantía. ¿Escuchaste eso? La palabra de un creyente debe ser tan firme, tan segura, porque la gente que lo conoce sabe su carácter y dice: no, este hombre, esta mujer es cristiana, no miente. Leí acerca de un pastor anciano en España, que hace algunos años en España les obligaban por ley a poner lo que nosotros le llamamos tarjeta de circulación dentro de los faros delanteros del vehículo. Algo extraño, ¿no? Pero lo ponían ahí para que se viera la papeleta dentro del faro y que la policía pudiera visualizar quién traía y quién no traía. Entonces era una manera en que se hizo en España hace muchos años. Un pastor ancianito de una iglesia en la montaña andaba por la ciudad y fue detenido por los policías y le pidieron de inmediato que corroborara que tenía eso. Bueno, corroboró que ahí estaba. Sin embargo, al ser de noche y estar dentro del faro, los policías no pudieron cerciorarse de la fecha de expiración que tenía ese documento del vehículo. Así que le dijeron al pastor: no, ábrelo. El pastor intentó abrirlo, pero los tornillos estaban barridos, oxidados, no pudo abrirlo. Así que le dijo: no podemos, le dijeron los policías, tenemos que llevarlo, no podemos asegurarnos de que usted está diciendo la verdad. Y se lo llevaron detenido y lo llevaron a la estación de policías, como lo hacían en ese pueblo. Y cuando lo llevan, le quitan el vehículo, lo van metiendo a las oficinas, y cuando va entrando a las oficinas, se encuentra un policía de mayor rango que conocía que este hombre era pastor. Y le pregunta: señor, ¿qué hace aquí? Bueno, me detuvieron porque no pudieron ver la fecha en mi papel, en el faro de mi vehículo. Y le dijeron los policías: es que no pudimos corroborar. Y contesta el policía de rango: señor pastor, puede retirarse, disculpe el inconveniente.
Le dan su vehículo, se marcha y mientras se va marchando, voltea el policía de autoridad, voltea a ver a los policías y les dice: él es pastor, nunca miente, no vuelvan a hacer eso. Yo te pregunto, ¿esa es la misma idea que tiene la gente de ti? ¿Esa es la misma idea que tiene la gente de ti? Es lo que Cristo está diciendo aquí. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Es todo. Por lo tanto, cuando hablas de esa manera, no requieres jurar. No necesitas juramentos. Tu hablar es recto. No necesitas jurar. Y el que necesita jurar es porque sabe que miente. De hecho, si tú usas juramentos, voy a dudar de ti. Ahora, una vez más, hermanos, ¿está prohibido jurar? No, no está prohibido jurar. Si alguna vez me pusieran en un tribunal y me dijeran: prometes decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, yo voy a jurar, por supuesto, como un testigo de cualquier cosa que algún día tenga que estar, si así Dios lo permite. Claro, yo puedo jurar en el nombre de Dios, delante de una autoridad, no porque yo lo quiera, sino porque me lo están pidiendo. Pero no está prohibido jurar en el nombre de Dios y decir la verdad, no está prohibido. Dios lo mandó, ya lo dije en la mañana. Pero un cristiano, cuando es fiel y ha sido transformado por Dios, no miente, de modo que no necesita jurar. Y quien jura, duda de esa persona. Si alguien que jura cotidianamente duda de esa persona, porque él mismo está diciendo que no es sincero. Y por eso acude a los juramentos para cubrir sus engaños. ¿Jurar es pecado? No. ¿Jurar para engañar es pecado? Sí. ¿Debemos jurar? No. Porque Cristo nos dice que tu hablar sea sí, sí, no, no. Por cierto, Jesús y Pablo solo juraron cuando había una de tres cosas. Número 1, era un momento solemne. Número 2, era un ataque. O número 3, los estaban obligando. Como a Cristo prácticamente lo obligaron. Te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Lo están obligando. Y él dijo: tú lo dices, es verdad, sí lo soy. Y Pablo también hizo juramentos en un momento solemne o que lo estaban atacando. Pero Dios quiere que hablemos la verdad. Y aquí, hermanos, culminamos. Dios quiere que hablemos la verdad, pero ¿y si no lo hacemos? Mira el versículo 37, ¿cómo termina? Dice el 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Dicho de otra manera, cuando no eres sincero, esas mentiras que dices de tu boca, que provienen de tu corazón, realmente provienen del mal. Poneros, la palabra griega. ¿Y sabes realmente qué significa poneros? Maligno. Es lo mismo que en primera de Juan 5 dice que el mundo entero está bajo el poneros. Maligno. ¿De quién está hablando? Del diablo. ¿Y sabes qué dice la Biblia acerca del diablo en Juan 8:44? Satanás no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí te va, Cristo está diciendo: tu hablar sea sí, sí, no, no. Y cuando no lo haces, tú estás demostrando que eres del diablo. Tu hablar es del diablo. El diablo es el creador de la mentira y es el propagador de la mentira. Satanás inventó la mentira. Génesis 3, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de este árbol, vuestros ojos serán abiertos. Recuerda, él inventó la mentira. El primero en mentir fue el diablo. Y además de que es el creador de la mentira, él es el propagador de la mentira. Porque en Hechos capítulo 5, cuando Ananías y Zafira mienten a la iglesia y mienten al Espíritu Santo, Pedro les dice: ¿por qué llenó Satanás vuestro corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Te fijas? Satanás es el creador de la mentira y es el propagador de la mentira. Siempre que hay mentira, el diablo está allí metido en eso porque es su terreno. Él es mentiroso y padre de mentira. Ahora, quiero que sepas que tú o yo, en el momento en que decimos una mentira, del tamaño que sea, del grado que sea, a la persona que sea y de la forma que sea, eso proviene de una invitación de Satanás que tú le estás dando cabida. Porque la mentira es del enemigo. Él es mentiroso, él es padre de mentira.
Por lo tanto, si tú le ocultas algo a tu esposo, tú estás dando entrada al diablo en tu matrimonio. Si tú le mientes a tus hijos, si tú dices medias verdades, que son mentiras completas, si tú no eres sincero, si tú engañas, si tú falsificas, si tú lisonjeas, si tú eres hipócrita, si tú no eres sincero, todo eso deshonra a Dios y eso es obra del maligno que estás permitiendo en tu vida. Hasta la fecha sigo yendo a creyentes que dicen, pastor, es que yo no le puedo decir esto a mi familiar, no le puedo decir la verdad, porque si se lo digo se va a enojar. Eso me enardece. Porque tú al mentir estás haciendo enojar a Dios. Y a mí me importa más agradar a Dios que a los hombres. ¿Cuántos cristianos están engañados por el diablo? No, yo hasta me han dicho, hermanos, tengo que decir esa mentira, porque si no, no me deja venir al culto. Tengo que decir esa mentira porque si no, mi casa se enciende la llama del enojo, del pleito. Tengo que decir esa mentira, porque si no, ¿qué? Que después de estudiar este tema te das cuenta de que esto no es así. Dios no bendice ninguna mentira. Dios es deshonrado con cualquier mentira. Y si tú quieres amar la vida y ver días buenos, refrena tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Si tú quieres que Dios te bendiga, quita la mentira de tu boca, sea cual sea. Y aunque te cueste y aunque tengas que llegar hoy o mañana a tu casa y decir, te tengo que decir algo que siempre te he mentido, pero lo hago porque Dios me lo manda, Dios te va a dar la fortaleza para enfrentar cualquier cosa que viniere. Pero es mejor decir la verdad y estando con Dios que hablar mentira y estar del lado del diablo. Dios ama la verdad, Satanás propaga la mentira. Que Dios nos ayude. Que nuestro corazón sea como lo dice el Salmo 119, 163. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Que ese sea nuestro corazón. Señor, la mentira aborrezco. No la quiero. Y que nuestra oración sea como la del Salmo 119, 29. Señor, aparta de mí el camino de la mentira. Señor, no me dejes mentir. Y si llego a mentir, ayúdame a confesar y a ir con la persona y decir, mira, te mentí, lo siento, no era esto, es esto. Eso es un creyente verdadero en Cristo Jesús. Que nuestra oración sea como la del Salmo 122. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso. Líbrame, líbrame de hablar mentira. Porque como vimos en la mañana, y quiero que terminemos ahí, Apocalipsis 21, terminemos allí, si puedes estar en pie para este texto. Apocalipsis 21, Dios ha dicho claramente qué pasa con los mentirosos. Apocalipsis 21:8 dice la escritura, si me ayudas en pie, dice la Biblia, Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, fuerte, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El mentiroso tiene su lugar apartado en el infierno. El mentiroso que practica la mentira es hijo del diablo, tiene su lugar apartado en el infierno. No es salvo. Si tú tienes un mitómano cerca de ti, no es creyente. Porque cuando Cristo llega al corazón, transforma el corazón y deja la mentira y habla la verdad. Efesios 4, otra vez, y Colosenses 3. No miente. Y si miente, se arrepiente, lo dice, lo expresa, corrige y se aparta. Porque su oración es, apártame del camino de la mentira, Señor. Apártame. Hermanos, si tú has hablado mentira, y creo que hemos hablado mentira, arrepiéntete, corrige, habla la verdad, cueste lo que cueste, porque has aprendido conmigo que la mentira deshonra al Dios que te creó. No jures, no necesitas jurar. Un creyente habla la verdad siempre, con todos, y entonces Dios estará de tu lado porque Dios es un Dios de verdad. Demuestra que eres hijo de Dios hablando la verdad. Demuéstralo. Destapa esas mentiras que has ocultado.
Sácate de tu mente la idea falsa de que tengo que decir esa mentira, si no el mundo se cae. Deja de deshonrar a Dios, arrepiéntete, habla la verdad y no mientas nunca. Mateo 5, 33 al 37, lo que Cristo está diciendo básicamente es: no mientas, no mientas. Y nadie más verás que Cristo. Él es el Salvador. Él dio su vida y lo que Él dijo es verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie más verás que Cristo y Él es el Salvador. Tú no puedes hablar la verdad si el Dios de verdad no mora en tu corazón. Si Cristo no está en tu vida, tú no puedes hablar la verdad, porque sigues siendo un hombre, una mujer en pecado, conforme a la corriente de este mundo, muerto en tus delitos y pecados, Efesios 2. Pero necesitas que Cristo te transforme para que estés en Efesios 4 y ya no mientas, porque Él mora en ti. Necesitas del Señor. Inclina tu rostro y terminemos orando.